Bueno, pues buenas tardes en nombre de la ley y bienvenidos todos al 14º encuentro de la Ley Insolvencia, revista que está dirigida por el magistrado don Alfonso Muñoz Paredes y que hoy la vamos a dedicar pues a las consecuencias perniciosas del auto de conclusión del concurso sin masa. Les agradecemos que estén con nosotros una vez más y también, por supuesto, a nuestros ponentes. Hoy nos acompañan doña Concepción Ordiz, abogada del Estado y presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y junto a ella está don Abraham Cobo Sánchez, que es coordinador del Fogasa de Cataluña y jefe de la unidad de Barcelona. Moderará esta sesión don Alfonso Muñoz, como ya he dicho, director de nuestra revista y magistrado de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Y bueno, pues yo no soy Nuria, como podéis ver, mi nombre es Carmen Arbás y sin robarles más tiempo, yo también quiero agradecer la oportunidad que me brinda la ley de poder estar aquí hoy con ustedes y sobre todo agradecerle a Nuria Meller pues todo lo que ha hecho por mí, que ha sido una mentora maravillosa y que bueno, sigue estando en esta casa, pero ahora ha pasado a formar parte de la sección de formación. Así que nada, sin más dilación, indicar a la audiencia que si desean hacer preguntas a los ponentes me las pueden hacer llegar en el panel que está arriba a la derecha y al final del coloquio les daremos traslado. La sesión durará aproximadamente una hora y media contando con ese tiempo final para preguntas y debate. Y nada, la crónica y el vídeo editado de este encuentro van a ser publicados próximamente no solamente en Diario La Ley, sino también en el número 27 de la revista de la Ley Insolvencia. Y nada más, yo apago micrófono y cámara y volveré para el turno de preguntas. Vamos a disfrutar y aprender mucho. Ponentes, todo vuestro. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Bien, pues ya nos ha introducido Carmen, ya nos ha presentado, ya ha explicado cuál es el título que hemos elegido, que es Consecuencias perniciosas del auto de conclusión del concurso sin masa. Algunas de las que hablaremos son perniciosas, otras no tanto, pero en todo caso todas son consecuencias. Hemos estado mucho tiempo hablando del durante del concurso sin masa, incluso del antes, pero ahora nos interesa centrarnos en el después, que es un aspecto de los tres momentos del concurso sin masa, antes, durante, después, que uno no está regulado en la ley, que solo se ocupa del cierre provisional y pasado un año convertirlo en cierre definitivo de la hoja registral, si en ese año no ha mediado la reapertura del concurso, pero desde luego la ley concursal no nos dice qué pasa luego. Y claro, aquí no me interesa tanto, como tratamos en el anterior encuentro, el aspecto societario, sino el aspecto desde el punto de vista del crédito público. Pero desde el punto de vista del crédito público con afectación privada, lógicamente. Y queríamos tratar, he hablado con Concepción, con Conchita, yo la llamo Conchita porque somos amigos desde hace muchos años, y con Abraham, para que pues traten de trasladarnos algunas de las problemáticas. Les he pedido en particular que nos traten de explicar, Conchita, la sentencia del Supremo de la Sala Tercera, el 23 de octubre del 23, con el tema de la sucesión del artículo 40 de la Ley General Tributaria, y Abraham, que es muy prolífico, si ustedes lo siguen, por ejemplo, en LinkedIn, tiene unas explicaciones que la verdad son para publicar, aunque él ya ha publicado en extenso, digamos, casi un manual de actuación ante el Fogasa, pues son para grabar y guardar, porque es una hoja de ruta de cómo, digamos, llegar sin demasiado detrimento ante ese organismo. Y lo que les he pedido es que nos ilustren un poco de estas consecuencias, que como digo, unas serán perniciosas, otras no. Unas son esperadas y otras yo creo que inesperadas, como la sentencia del Supremo, que nos ha pillado a todos quizás un poco con el pie cambiado, pero que bueno, Conchita, ¿quién mejor que ella para explicar? Vuestros son los micrófonos. Muchas gracias a los dos. Vale, pues lo primero, de verdad, es una alegría en el medio del mundo de la contratación pública en el que ahora me muevo, hacer un break, un parón y volver a uno de mis temas favoritos, que es esa mezcla apasionante entre derecho tributario y concurso de acreedores. Yo creo que a la búsqueda de la recaudación
alguien ha reparado en un artículo, el 40 de la Ley General Tributaria, que no es ni muchísimo menos nuevo, con una redacción muy similar a la vigente, ya estaba en la de diciembre de 1963. Lo que pasa es que verdaderamente era poco usado. Y yo creo, de verdad, Alfonso, que de ahí la sorpresa, porque cuando uno se lo lee, descubre que es que está justo ahí, al caso. Y entonces voy directamente a comentar la sentencia del Tribunal Supremo. Voy por razones un poco didácticas, y me disculpan a aquellos que ya están muy habituados a explicar el artículo 40 de la Ley General Tributaria y a explicarlo desde la perspectiva de qué está dentro y qué no está dentro, cuándo procede y cuándo no aplicarlo, con la finalidad de que quienes me escuchan, si no les entra dolor de cabeza o un ataque de pánico, por lo menos salgan con algunas ideas claras de cara a asesorar a sus clientes. Y sin más, vamos a ver, la importancia de esta sentencia del Tribunal Supremo yo creo que viene no solo por venir de la Sala Tercera del Tribunal Supremo especialista y sobre todo la sección en materia tributaria, sino también porque es una sentencia en interés casacional. Eso significa que una sentencia, jurisprudencia. También me parece importante el esfuerzo que hace citando y haciendo referencia a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, sobre todo en materia relativa a qué pasa cuando una sociedad se extingue, disuelta, liquidada, cancelados los asientos registrales, pues como un zombi vuelve a la vida y no solamente tiene capacidad para ser demandante, sino también para ser demandado. Entonces, me parece una sentencia importante porque es cierre, porque es visión de ordenamiento jurídico. No es un enfoque exclusivo desde la perspectiva tributaria o desde la perspectiva concursal. De ahí el interés. Y dicho esto, repasando un poquitín los antecedentes de hecho, para que nadie se me pierda, aquí el punto de partida es que teníamos una sociedad anónima, Noralia, que estaba participada al 51% por Realia. Noralia va por el libro mercantil, es decir, adopta un acuerdo de disolución, liquidación, lo eleva a escritura pública y a partir de ahí solicita el concurso. ¡Ea! Perfecto, hasta ahí de fábula. Mete además un concurso voluntario que concluye con un 176 bis, concurso sin masa. Concurso sin masa y atentos, porque los acreedores en ese momento eran la Sareb, que tenía grabado el 99% del activo, la administración pública por una deuda pírrica de 200 euros y el resto de los accionistas. Bien, dada la circunstancia de todo el patrimonio grabado, el concurso concluye por la vía del 176, concurso sin masa originario, de la antigua ley concursal actual 37 bis. Importante por lo que luego diré. Hasta ahí yo creo que aplaudieron en el despacho de abogados, en las sociedades y dijeron, se acabó. Hemos ido por el libro mercantil concursal y hemos cerrado un problema. Ya, con lo que no contaban es con que no había pagado el impuesto de sociedades ejercicio 2007. Atentos, 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 porque esta actuación societaria y mercantil es de 2013. La deuda societaria de 2007 ni siquiera se había comunicado en el concurso. Recuerden que he dicho que la deuda era pírrica, 200 euros de administración pública. No. Había una deuda por impuesto de sociedades de 2007 que razonablemente estaría liquidada y que no estaba comunicada en el concurso ni había sido reconocida, pero estaba. Y entonces, ¿qué hace con eso la agencia tributaria? La agencia tributaria coge, echa un vistazo a la Ley General Tributaria y dice, a ver, ¿qué opciones tengo? Porque está claro que contra la sociedad no tiene sentido que vaya, porque el 99% del activo está perdonado por Sareb. ¿Qué hago? Pimba, 40 de la Ley General Tributaria. Por ahí va, la liquidación se recurre al TEAR, del TEAR al TSJ de Madrid, que da la razón a la Administración, y de ahí al Supremo, Sala Tercera. Bien, y ahora vamos a la sentencia del Supremo. Hay dos temas formales que sinceramente les pediría que no se perdiesen en ellos, porque, y sin perjuicio de que si quieren los comentamos durante la sesión, pero no se pierdan, porque uno es sobre la motivación de la sentencia del TSJ porque lo hace por referencia a otra, no hay caso. Y la segunda, porque hay un tema formal que los recurrentes, y además eso lo sacan ya en vía de recurso,
de recurso contencioso, argumentan que tenía la Administración que a la hora de ejercitar la acción recaudatoria frente al accionista, haber comunicado si iba dentro del artículo 40 por el apartado 1 o por el apartado 3. O sea, un tema formal. Y claro, miren, de haber tenido éxito, lo único que había sido es un problema de motivación del acto administrativo, causa de anulabilidad que da lugar a para atrás, te notifico bien y otra vez para adelante. O sea, no se me pierdan ahí porque a eso le dedica la sentencia muchas páginas, que para eso es de la Sala Tercera y los temas formales nos encantan, la motivación del acto administrativo, pero no se pierdan. Vayan al bulto y el bulto está en los 2 últimos fundamentos de derecho. De hecho, el 7º, en el penúltimo párrafo, lo clava. Lo clava a la hora de explicar el artículo 40 de la Ley General Tributaria. Y clásicamente lo que dice es, miren señores, una cosa es el enfoque que hace el recurrente, 176 bis y 178 de la ley concursal. Vale, extinguidas las deudas. Y otra cosa totalmente distinta es que están extinguidas para la persona jurídica deudora, pero no para los accionistas, 40 de la Ley General Tributaria. Y ahí entra a explicarlo. Y ahora yo les voy a explicar el 40 de la Ley General Tributaria para que lo tengan siempre en el radar cuando vayan a hacer una operación. El artículo 40 de la Ley General Tributaria, lo primero que hay que empezar diciendo es que está en una norma con rango legal. Reténganlo porque esa exigencia de norma con rango legal de la Ley General Tributaria hace que solamente se pueda trasladar a los accionistas lo que viene en el artículo 40 y en las condiciones del artículo 40, ni un puntito más allá, ni siquiera por desarrollo reglamentario, es lo que tenemos. Bien, el artículo 40 tiene la introducción en el artículo 35. En el artículo 35 se hace referencia a quiénes son los obligados tributarios, los obligados respecto de la deuda tributaria. Bien, está el principal obligado, el deudor tributario, el que hace el hecho imponible, y junto a la lista están también los retenedores, etcétera, etcétera, están los sucesores y están también los responsables tributarios. Esta figura, luego volvemos sobre ella, están ustedes muchísimo más familiarizados porque los responsables tributarios les sonará la derivación de responsabilidad. Son esa figurita, ¿vale? Esos tienen otro fundamento jurídico. Aquí no somos los responsables, estamos hablando de sucesores. Entonces, está una norma de regla, interpretación restrictiva. Esa es la primera. La segunda es importante hacer referencia a este segundo aspecto, la diferencia. Como es una norma de configuración legal, solo se llega hasta donde se llega. Y entonces, para su aplicación hay que tener en cuenta el artículo 40 de la Ley General Tributaria y luego lo que es el procedimiento para su aplicación, que está en los 174 y siguientes de la Ley General Tributaria y 124 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no me digan derivar, para exigir la responsabilidad de esa deuda tributaria al sucesor, hay que seguir un procedimiento administrativo. No vale ¡zas! Procedimiento administrativo. Pero ese procedimiento administrativo es el específico. No se vayan por error al sancionador. No, esto no es una sanción. Esto es un supuesto que la ley tipificada y que permite ejercer la acción recaudatoria de las deudas de la persona jurídica contra los accionistas, partícipes, titulares de ese capital social. Entonces, es fundamental no equivocarse, hay que ir por un procedimiento y no otro. ¿Y por qué es importante el procedimiento? Porque a partir de ahí, como buenos administrativistas y tributaristas, podrán invocar todos los defectos e irregularidades e incluso llegar a la nulidad del acto administrativo. Pero vayan por ese, no por el sancionador. Vayan por ese y, insisto, diferencia también respecto de los responsables que tienen su propio procedimiento. Seguimos con diferencias. ¿Por qué este procedimiento es tan atractivo para la administración tributaria? Es muy atractivo porque es por mí y ante mí. En el fondo, no me digan que en cuanto se los explique no les va a saltar el abuso de la persona jurídica, la doctrina del levantamiento del velo. Yo no sé si alguna vez han intentado ustedes el levantamiento del velo. En mi experiencia en la agencia tributaria lo intenté un par de veces hasta que el tribunal me dijo aquello de, pero hombre, si tiene usted mecanismos en la Ley General Tributaria, no son subsidiarios. Y por allá que empezamos a derivar responsabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque ese mecanismo es autotutela declarativa y ejecutiva, es decir, por mí y ante mí. La administración es la competente, lo hace en su casa, en un procedimiento administrativo cuya revisión es ante la Sala Tercera.
Yo no me tengo que ir a que un juez me declare el crédito y a continuación me lo ejecute. Lo hago yo. Por eso es muy importante entender el atractivo, la pasión que tienen que suscitar estos procedimientos dentro de la administración tributaria. Pero insisto, su propio margen. Cuando digo su propio margen, vamos entonces ahora al artículo 40. El artículo 40 tiene una parte lógica. Diferencia dos grandes supuestos. Primero, entidades sin personalidad jurídica o entidades que no limitan la responsabilidad de sus integrantes y entidades con personalidad jurídica que limitan la responsabilidad de sus accionistas, partícipes, titulares. En el primer caso, la solución tributaria es la mercantil. FAS, traslación de responsabilidad. Al que se le ocurra crear una sociedad que permita trasladar la responsabilidad a sus miembros, la verdad es que no sé muy bien para qué lo hace, salvo que por razón del objeto, la actividad no tenga más remedio. Porque la verdadera utilidad de crear una entidad es que ésta tenga personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, para así tener dos patrimonios separados y no trasladar la responsabilidad. Por lo tanto, la solución tributaria del artículo 40 es lógica en la común del ordenamiento jurídico societario cuando la sociedad no limita la responsabilidad de sus socios. En ese caso, la deuda tributaria y todas pasan a estos. Pero, ¿qué pasa si la sociedad limita esa responsabilidad? Vale, hay dos casos y claramente están recogidos en el apartado primero y en el apartado tercero de la Ley General Tributaria, del artículo 40. En el caso de que la sociedad que limita su responsabilidad se disuelva y se liquide ordenadamente, no hay más mención que los socios responden hasta el límite de la cuota que en la liquidación hayan obtenido. Bueno, y 2 años antes. Pero bueno, ahí más o menos ya podemos jugar. Lo que hayas recibido de esa sociedad. Si tú como accionista lo que tienes es un título y no has cobrado nada ni en la liquidación ni antes, chimpú. ¿Cuál es el problema? El problema viene en el caso de que la sociedad se haya disuelto, pero no se haya liquidado. Ahí caes con todo el equipo, porque en ese caso se transmite la responsabilidad de la deuda societaria a sus accionistas. Se transmite esa responsabilidad y se puede hacer a todos solidariamente, a uno primero y a los demás después. La libertad es máxima. 1. Y 2, transmites la deuda tributaria y al menos ahí se frena un poco y dice, bueno, dice el apartado 5, y las sanciones, y digo, a ver, el principio de responsabilidad de la pena. Y dice, las sanciones solo hasta la cuota liquidación, como en el caso anterior. Por lo tanto, en el caso que resuelve la sentencia del Tribunal Supremo, nos encontramos con un supuesto en el que la sociedad se disuelve, pero no se liquida, porque es un concurso sin masa originario, es un 176 bis. Y como consecuencia de eso, lo que hacen al no haber liquidación es transmitir la deuda a uno de sus accionistas, al que tiene el 51%, pero podían haberlo hecho a todos, primero a uno y luego a otro. Lo han hecho aplicando el artículo 40 de la Ley General Tributaria. Ahora vamos a lo que no dice la sentencia del Tribunal Supremo y que yo recomiendo que tengan en la recámara. A ver, ¿cuál es el presupuesto para esta solución que es poderosamente llamativa, por inesperada probablemente? Que haya una disolución sin liquidación. ¿Hay algún supuesto más? Sí. Hay una resolución de la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica y Fe Pública de 5 de febrero de 2024, apasionante, y que va a generar un efecto llamada, y que es aquellos casos en los que se cancelan los asientos registrales de la sociedad sin disolución ni liquidación propiamente dicha, sin agotar la vía de liquidación, sin concurso y dejando a un acreedor
que en el caso en cuestión, curiosamente, era la administración tributaria. ¡A huevo! Es decir, en todos aquellos supuestos en los que por FAS o por NEFAS tengamos una disolución, como es el supuesto del concurso sin masa que les digo, o en el caso de que tú canceles los asientos registrales y lo que lleves es un balance activo o pasivo y dejes a un acreedor pero no tramites la liquidación, señores, ahí yo veo un presupuesto para aplicar el artículo 40 de la Ley General Tributaria. Vale, y ahora, respecto de qué deudas se puede hacer eso, porque ustedes saben que la administración tributaria lleva la recaudación de deudas por ley y por convenio. Vale, ¿se pueden transmitir esas deudas de una persona jurídica, todas las deudas a los accionistas, a los partícipes de estas, con la base del artículo 40? ¿Todas las deudas? No. Solo las deudas tributarias. ¿Por qué? Interpretación legal restrictiva del artículo 40 de la Ley General Tributaria. Toda deuda tributaria, pero no otras deudas de derecho público. Estoy pensando en una multa de tráfico o estoy pensando en el reintegro de una subvención, que lo que crea es un crédito público, pero no un crédito tributario. Otra vuelta de tuerca. ¿Podemos transmitir cualquier deuda tributaria? Che, que esté viva. Así como esto es una especie de supervivencia de la deuda, todo tiene sus límites. ¿Y cuál es el límite? La prescripción de la deuda tributaria. La deuda tiene que estar viva, tiene que ser exigible, si no, no la puedes transmitir. Y eso, ¿a qué llama? A la prescripción del artículo 64 de la Ley General Tributaria, ya que la Administración tiene que haber interrumpido la prescripción todo el íter. Nada dice la sentencia del Tribunal Supremo, pero yo les llamo la atención de que estábamos hablando del impuesto de sociedades del ejercicio 2007. Doy por supuesto que cuando no se ha planteado ni en el recurso ni en los anteriores es porque la deuda no estaba prescrita. Pero si la deuda estuviera prescrita, evidentemente ni al principal obligado ni a los demás. Otra vuelta de tuerca. ¿Tiene que estar la deuda tributaria liquidada al tiempo de la disolución de la sociedad sin liquidación? No. Apartado tercero del artículo 40 de la Ley General Tributaria. Eso es lo que ha hecho que la agencia tributaria ni se molestase siquiera en comunicar en el concurso y pedir el reconocimiento y la clasificación del crédito, porque para entonces razonablemente estaría ya comprobado y liquidado, pero no lo necesitaba acreditar. Es decir, desde el momento en que esa deuda, al tiempo de la disolución y liquidación en 2013, la deuda estaba viva, por así decirlo, y en ese momento ya se puede transmitir. Existe una previsión, insisto, específica, porque les confieso que cuando yo leí la sentencia, lo primero que me llamó la atención es la deuda pírrica en el concurso y que luego la derivación, 80 y pico mil euros. La derivación, ya estoy metiendo yo, la traslación es de 80.000 euros. ¿Alguna cosa más? Sí. Y algún comentario he leído al respecto. Cuando hablamos de derivación de responsabilidad tributaria, 41 a 43, responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria, ahí hay un elemento subjetivo de dolo, culpa, para transmitir la deuda del principal obligado a sus responsables. Tanto en los administradores concursales como en los administradores sociales, como incluso a los accionistas, a los que también se les puede derivar responsabilidad. Pensemos en un supuesto de derivación de responsabilidad solidaria, por ejemplo, por haber colaborado en la transmisión o ocultación del patrimonio del principal obligado para que no pueda hacerse efectiva contra él la acción recaudatoria. Vale, ese elemento subjetivo, búsquenlo, porque no lo van a encontrar en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. Con esto yo ya cierro con una bonita llamada. A ver, ¿cuál es el objetivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del resto de administraciones tributarias? La aplicación del sistema tributario estatal y aduanero. Y la aplicación implica no solamente la gestión en voluntaria, la liquidación, sino también la inspección y la recaudación. Si no es en voluntaria, en ejecutiva. Tienen que perseguir la deuda. Para eso han sido creados. ¿Eso qué ha hecho? Pues que, a mi modo de ver, la proliferación de concursos sin masa, que deja un margen de reacción mínimo al acreedor, que ve de repente, ¡zas!,
¿Y ahora qué hago? Es que juego en contra, tengo que empezar impugnando, ejercitando acciones, con lo cómodo que era comunicar el crédito y esas cosas y ya. Entonces dices, bueno, pues ante una política de hechos consumados de que la sociedad se cierra y ya, esas vías de exigencia de acción de reintegración, de calificación de concurso, que son muy onerosas, ¿para qué? ¿Para qué si yo tengo, porque el ordenamiento jurídico tributario me las ha dado, unas vías de actuación muchísimo más expeditivas contra el principal obligado? Claro que sí, porque recupero todos los embargos que pudiera tener. Pero no solo eso, porque si la sociedad se extingue porque no tiene masa activa, pues puede haber otros terceros respecto de los cuales voy a ir buscando su solvencia e intentar la recaudación. Bien, es cierto que en el caso de las sociedades de las que estamos hablando y de la aplicación del artículo 40, al final es tan sencillo como forzar una liquidación. En fin, espero, Alfonso, Abraham, y si no, vosotros como principales me vais parando, y si no las preguntas, ir matizando, porque de verdad, que es el típico caso que en mis años en la agencia tributaria yo no apliqué nunca. Nosotros estábamos en ese momento, la moda era derivar. Pero es verdad que desde entonces ahora han pasado 20 años, yo soy más mayor y descubro que la Ley General Tributaria está llena de sorpresas. En fin, perdón por las bromas. Una pregunta, Conchita. Mira, en el apartado primero, párrafo primero, habla de que quedarán obligados solidariamente. Sí, pero ese es en el caso de que sea disolución con liquidación. Con liquidación. En el párrafo segundo, también disueltas y liquidadas, pero sociedades de personas, habla de transmisión íntegra y con obligación solidaria a su cumplimiento. Pero en el apartado tercero solo dice que las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. En el caso de que sean varias, también hay una responsabilidad solidaria, porque aquí has explicado muy bien el supuesto de hecho y Realia tenía el 51% del capital de Noralia y sin embargo yo creo que se le meten los 82.000 euros, ¿verdad? Se le meten los 82.000 euros, era por lo que te decía, porque, y de hecho es una cuestión formal que meten en el recurso contencioso administrativo diciendo la administración tributaria tenía en la notificación de la deuda al sucesor que haber explicado si iba por el apartado primero o si iba por el apartado tercero, porque las consecuencias no son indiferentes, las estamos viendo. En el caso de que vayan por el apartado tercero es cuando son verdaderamente dañinas. Y son verdaderamente dañinas hasta el punto de que la responsabilidad es solidaria. No lo dice. A diferencia de en el primer caso, respecto de cuando no hay liquidación, no lo dice. Y por eso la administración tributaria selecciona y va contra el primero. Ha tirado contra el accionista mayoritario, pero podía haberlo hecho contra todos, sucesiva, simultáneamente, solidaria. De verdad, Alfonso, que porque vivimos los tiempos que vivimos, pero esto debería de generar una petición de reforma de la Ley General Tributaria, que ya sé que es una norma con rango de ley y estamos como estamos, pero es verdaderamente llamativa. Y eso unido a que no hay elemento subjetivo. Es que es verdaderamente llamativo. Te lo transmiten con independencia de cuál haya sido el comportamiento de los accionistas. Porque tú crees que en esta elección del sucesor subyace algún viso patológico de grupos o sociedades. Digo, por las denominaciones, porque es la mayoría del capital social. Simplemente fueron las que tienen la mayoría del capital. Fueron, a ver, ¿qué es lo que el principio de eficacia y eficiencia debe de presidir la actuación administrativa? 105 de la Constitución, me parece que es, estoy improvisando un poco, el 15 de la Ley de Régimen Jurídico. Quiero decir, cualquier administración pública está obligada a actuar de forma eficaz y eficiente. Cuantos menos medios humanos y materiales necesites, mejor. Entonces, ¿qué haces? Elegir aquel que tú presumes que tiene por capacidad de pago. Yo, de verdad, que en estos momentos me siento como Cruella de Vil, pero no hay nada como avisar,
porque la sentencia del Tribunal Supremo yo la he visto muy comentada. La resolución de la Dirección General de los Registros del Notariado no, y a eso se llama cerrojazo. Es decir, yo me voy al registrador y le digo, buenas, aquí le traigo un balance, solo tengo un acreedor y ya está, no hace falta tramitar liquidación, quiero cancelar asientos registrales. Y el registrador lo valida, la Dirección General. El registrador te cierra y tú te vas tan contento. ¡Qué concurso voluntario ni necesario! No, por Dios, no perdamos el tiempo. Pagamos a todos, menos a este, que también hay que seleccionar uno un poquito con quien se pega. Tal, ¿no? No fueron muy eficientes. Hombre, yo con esta resolución de la Dirección General sé que ya la tienen enmarcada y dicen, ¿para qué que te voy? Casi me atrevo a decir que como de bodas boditas, de insolvencias insolvencitas. Veo ya en insolvencia buscada o de propósito a los accionistas. Es un perverso efecto. Pero sí. Además, de ordinario, lo común es en esa liquidación subsiguiente al cierre del concurso, más allá de cuál sea el criterio de pago aplicable, que para mí es 1921 y siguientes del Código Civil, se suele seleccionar a los pagadores más beligerantes. Perdón, a los cobradores más beligerantes. Es decir, primero agencia tributaria y de ahí en adelante. Sí, porque Alfonso, en el fondo lo que subyace es paga a aquellos que te pueden generar problemas, porque esos otros que no te pueden generar problemas, claro que sí, pueden ejercitarte una acción rescisoria, pueden instarte una ejecución de títulos si su título lleva para ejecución, pero vamos a ver, ¿cuánto dinero y tiempo te cuesta eso? Mientras que para las administraciones es que es en su propia casa, es decir, es iniciar otro procedimiento, otro acuerdo de inicio con notificación y demás, y utilizando todos los sistemas de comunicación electrónica, es que es expeditivo. Por eso, seleccionar, esto se lo tenía que haber contado también a Napoleón. Selecciona tus batallas y no te pegues con toda Europa al mismo tiempo. Pues un poquito eso es lo que se hace. Vamos a seleccionar aquellos que una vez que yo cierre esto tienen mayor capacidad para hacerme daño. De verdad que he apuntado el tema de la prescripción con mucha intención, porque es un tema poco trabajado con la traslación de responsabilidad a los sucesores, pero es un tema muy trabajado, muy casuístico y que da mucha guerra en la derivación de responsabilidad tributaria a administradores. De verdad, porque no deja de la acción administrativa para poder derivar responsabilidad subsidiaria, tiene que agotar la acción recaudatoria contra el principal obligado. Y agotar la acción recaudatoria contra el principal obligado puede hacer que se te pase la interrupción de la prescripción o que lo intentes a través de lo que el Supremo ha llamado diligencias con afán meramente interruptivo de la prescripción que no surten ese efecto. Es decir, ahí hay un juego muy casuístico y muy técnico que hay que abordar. No exento de complejidad, no exento de complejidad, pero bueno, una vez que sabes en qué campo te tienes que pegar, pues tienes que seleccionar tus armas también eficaces y no perderte, porque cuando yo vi el recurso de casación, que si voy por el apartado primero, que si voy por el apartado tercero, digo, la motivación. Pero si la motivación, lo único, estoy harta, estamos nosotros viendo mucho motivación, está de moda la motivación. Entonces dices, venga ya, causa de anulabilidad del acto administrativo, que en el peor dramático de los supuestos es vuelta a empezar, te motivo y ala. Pero bueno. Sí, retrasar el fusilamiento, pero al final caes. Sí. ¿Sabes? Muy bien, pues pasamos ahora. Pues fijaos que lo que has estado comentando, lo que pasa es que Conchita es tan prudente y tan maja que
que no le gusta ser tan disruptivo como a mí, ¿no? Y Alfonso también, pues oye, es tan elegante que tampoco es un hacedor de grandes críticas, pero observad que en vuestros comentarios se destila una obvia crítica al concurso sin masa y al inexistente proceso de liquidación. Pues claro, si en un concurso tú nombras a C, lo liquidas bien, etcétera, etcétera, pues claro, en fin, la administración tributaria te dice, bueno, es que esto es lo que había, tenemos una C, hay un procedimiento de liquidación, bueno, sí, habrá una pieza de responsabilidad, pero en definitiva, no hay un alma en este mundo que desde septiembre del 2022 haya loado el concurso sin masa. Ni una. No me he encontrado a nadie, salvo justo lo que acaba de decir Conchita. Cerrojazo, persianazo. A eso sí, a efectos del EPI. Veréis a dónde voy. Lo que os quiero transmitir es que, en mi opinión, el legislador lo que ha querido con el concurso sin masa es reducir el tiempo de tramitación de los concursos, de una parte. Y la otra, y no menos importante, y lo digo así, tan claro y directo, se ha querido cargar a las administraciones concursales. Es decir, es verdad que en la recámara, pues sí, todos hemos visto que en efecto, bueno, pues han habido administraciones concursales no extraordinariamente diligentes y que por tanto se han llevado, pues bueno, pues grandes honorarios, ¿no? En la liquidación de masas muy potentes y tal. En fin, yo no sé qué es lo que ha pasado ahí o qué es lo que el legislador ha decidido que tenía que pasar, pero lo cierto es que se han cargado las administraciones concursales. Claro, ¿qué nos estamos encontrando en la práctica? Esto es un pequeño introito que hago, Alfonso, ahora me meteré con el tema de los trabajadores, ¿no? Pero yo creo que es importante para situar el tema. Mirad, en Barcelona, que es el 28% de la concursalidad de España, el 28%, 28%. 28. El 28% de toda España, la provincia de Barcelona. Y Cataluña es el 31%. Y es decir, tenemos ahora mucha más concursalidad en Barcelona que no en Madrid. Ahí lo dejo. Por algo será. Ahí lo dejo. Bien. Tenemos todos los meses 650 concursos, de los cuales 450 son sin masa de persona física. Obviamente encaminados al EPI. Obviamente, porque vosotros que tenéis mucha más experiencia que yo, ¿cuándo han habido concursos de persona física en España? La gente lo que hacía es cerrar su ventanita, tal, y aquí nadie, concursos de persona física nunca han existido. Bueno, pues ahora, de los 650 que se presentan al mes, 450 son de persona física, sin masa y obviamente encaminadas al EPI. Bien, unos 50 son sin masa de persona jurídica. Claro, en el 95% de todos ellos no hay nombramiento de AC. Claro, el acreedor no se va a gastar la pasta en un abogado y además en pagar los honorarios del AC. ¿Para qué? Para analizar el procedimiento de liquidación previo que ha habido. Oye, mira, me la anoto como pérdida y yo no pongo aquí ni un duro más. Claro, el problema es que, uno, nosotros observamos liquidaciones apresuradas, rápidas y fraudulentas 6 meses antes de la solicitud del concurso. Primer elemento. Y segundo elemento, los trabajadores no pueden cobrar. Ahora lo explicaré, no pueden cobrar. Por lo tanto, y en conclusión, liquidaciones apresuradas, esa es la herencia de este concurso sin masa, liquidaciones apresuradas y la mayoría de las veces fraudulentas, lo cual abre el tema precisamente que decía Conchita. Es que aquí, claro, usted cogido, pega persianazo, se acabó lo que se daba y aquí no hay liquidación. Hombre, pues entonces vamos a ver. Bien. Y otro elemento que a mí me parece trascendente. Cómo se ha elevado a la legalidad el persianazo de toda la vida. Es decir, y el otro día me lo comentaba un magistrado aquí de Barcelona, dice, mira, Abraham, para mí el concurso sin masa es el marchamo de legalidad del persianazo de toda la vida. Claro, si tú, por contra, tienes un AC, y ahora es lo que podemos hablar del eje Farenda, ¿no? Si tú tienes un AC que te investigue las operaciones de liquidación apresuradas y fraudulentas,
¿Qué es lo que sucede cuando se nombra una AC e investiga? Pues hombre, el empresario se cuida muy mucho de eliminar patrimonio de forma previa a la solicitud concursal. Ahora se lo quita todo de encima, si no me van a nombrar AC. Bueno, ¿y los trabajadores y tal? Oye, pues los trabajadores que se las apañen, ¿no? Claro, ¿cuál es el pretexto? El pretexto es que la AC es cara. Bueno, os voy a dar un dato y con esto acabo y me meto con el tema de los trabajadores. El año pasado en España tuvimos 10.000 concursos. En el partido de Barcelona, de esos concursos que tuvimos, el 80% era sin masa. Muy bien. Imaginaos, si es la propuesta, imaginaos que se pagaran 3.000 euros a la ACE para ventilar un concurso sin masa, pero bien. Es decir, de oficio. Si hubiera trabajadores, que se nombrara de AC. Perfecto. Esto me sale 24 millones. ¿De verdad? 24 millones es una cantidad enorme como para que no sea adecuado de cara a, uno, que no hayan liquidaciones apresuradas y fraudulentas en contra del sistema económico y de la seguridad jurídica del tráfico mercantil, uno, y para que los trabajadores cobren de forma rápida, porque ahora veremos la diferencia de cuando hay AC o cuando no hay AC. ¿De verdad cuánto? 24 millones es una cantidad ingente como para dotar de seguridad jurídica a la organización mercantil? No lo es. Y acabo con un dato muy relevante para daros cuenta de que es una cantidad ínfima y que yo todavía no me explico por qué se han querido cargar al AC. Fogasa recupera al año del concurso de acreedores 100 millones. 100 millones. Nosotros recuperamos todos los años 100 millones de los concursos de acreedores. Es que hasta incluso Fogasa podría dotar ese fondo de 24 millones para pagar a todas las ACs. Y con eso conseguimos seguridad jurídica y que los trabajadores cobren rápido y bien. Y ahora me meto con los trabajadores. Fijaos la diferencia entre que haya AC o no haya AC. Si hay AC, ningún problema. La administración concursal extingue las relaciones laborales, si son colectivas a través del 169, si son individuales a través del 52, carta de despido, coge esos créditos, los introduce en los textos, libra el certificado laboral y Fogasa paga en un mes. En un mes estamos pagando nosotros. De tal forma que, si se declara el concurso, me lo invento el 1 de junio, en agosto, septiembre tenemos textos, en octubre los trabajadores están cobrando sus prestaciones. Y tenemos un proceso de liquidación que si ha sido fraudulento, investigado. Por lo tanto, también la administración tributaria tranquila, porque ahí tienes un responsable que sí, que hay algunos que, en fin, que han hecho lo que han hecho, pero la gran mayoría, oye, son gente razonable, profesional, que investiga, pues, oye, los trabajadores cobran y Fogasa tranquilo. La agencia tributaria sabe que ha habido un proceso de investigación al respecto de lo que se ha actuado con anterioridad, que no ha habido liquidaciones fraudulentas ni apresuradas, y todo el mundo tranquilo. Eso al ridículo precio de 24 millones que Fogasa podría hasta subvencionar 4 veces. Pues no. No se quiere hacer. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay AC? Claro, como el crédito laboral tiene que estar incluido en los textos, si no hay AC, no hay textos. Si no hay textos, no hay certificado AC. ¿Y qué tienen que hacer los trabajadores? Pues los trabajadores, cuando concluye el concurso sin masa, se tienen que instar su título judicial en lo social, proseguir hasta la insolvencia, y esto le supone 3 años. Es decir, esto no es un Estado social. De verdad que por 24 millones de euros la que estáis liando. O sea, por 24 millones, la parte más perjudicada del concurso. No digo que los proveedores no lo sean. Pero es que los trabajadores viven de su salario. Se tienen que esperar 3 años para cobrar. Bueno, pues es así. Pues es así. Y me meto ahora, en 5 minutitos, en relación con quiénes tienen las relaciones laborales en un concurso sin masa. Bien, cuando
el concurso sin masa está todavía vigente, quien extingue esas relaciones laborales, como no hay AC, es el empresario. El empresario se autonegocia consigo mismo si se trata de colectivas, se autonegocia consigo mismo y es parte y árbitro en la negociación con los representantes de los trabajadores. ¿Pero esto tiene algún sentido? Bueno, pues es lo que ocurre. En un concurso sin masa, durante el periodo que está abierto, si hay relaciones laborales, las tiene que extinguir el empresario. Si son individuales, también el empresario. Pero claro, las ha extinguido, pero nadie certifica esos créditos, Fogasa no los paga, 3 años para la insolvencia laboral. Bien. ¿Y qué ocurre tras la conclusión del concurso? Bueno, pues tenemos un liquidador. Es decir, acaba el concurso sin masa y tenemos un liquidador. Bien. El liquidador, claro, tiene un ente que ya ha dicho el Supremo muchas veces que es un centro residual de imputación al que le puedes demandar. Perfecto. Pero claro, si los trabajadores presentan demandas porque no se está extinguiendo esa relación, es decir, por despido tácito, un liquidador tiene todavía 6 trabajadores todavía en alta porque nadie ha extinguido esa relación laboral y el concurso sin masa cerrado. Muy bien. ¿Qué puede hacer? Pues tampoco no puede negociar ni conciliar en el ámbito social. ¿Por qué? Pues porque dice la sentencia, dice la Audiencia Provincial de Barcelona que claro, que no solo es un centro residual de imputación, sino que además tiene que hacer un uso responsable de esa personalidad. ¿Y qué es lo que no puede hacer? Firmar nuevos contratos ni conciliaciones, 228 del Código de Comercio. Y menos cuando no tiene patrimonio, porque es una sociedad directa a la liquidación, no tiene patrimonio para asumir esos compromisos a los que pueda conciliar. 385 de la Ley de Sociedades Capital. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando le demandan, como no puede conciliar, pues nada, a esperar a juicio. Después que los trabajadores consigan su título, después en la insolvencia laboral, bla, 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 bla. En definitiva, y al cabo, de verdad 24 millones de euros. De verdad 24 millones de euros. Es una enorme cantidad como para aspirar a dotar de seguridad jurídica al sistema y al tráfico mercantil, que sepan los acreedores que cuando una empresa ha entrado en concurso alguien va a investigar lo que ha pasado y que nadie le ha engañado y que nadie se ha ventilado esa máquina antes de la solicitud concursal. De verdad 24 millones es una cantidad tan ingente, inmensa, para que los trabajadores no puedan cobrar a los 3 meses de haberse solicitado el concurso y tengan que esperar 3 años. Chicos, no lo entiendo. Y acabo como empecé. El concurso sin masa es el persianazo de toda la vida, solo con marchamo de legalidad. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así, pero bueno, de momento dice el legislador que siga así. Y fíjate, Abraham, si es acertada la cifra que pones de 3.000 euros para la administración concursal, que en las alegaciones al reglamento el mínimo que se está pidiendo por el RAG, por el REFOR, etcétera, son 2.565 euros. Claro. Si es que además... Es una inversión mínima. Claro. Una inversión y para España... mínima. No, sí, Conchita. No, yo estaba viendo los bienes jurídicos afectados y uno de los que está también afectado, Abraham, lógicamente es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, porque todos esos trabajadores los lanzas a la jurisdicción social. Exacto. Con lo cual también estamos hablando de un mal funcionamiento. Estás yendo muy bien, cerrando rápido los concursos y a cambio estás colapsando otras jurisdicciones. Exacto. De todas formas, tema de retribución de los administradores concursales, ahí hay un problema yo creo que evidente. Yo no sé si 2.500 es el mínimo o no, pero ¿alguien ha pensado en el baremo responsabilidad? Lo digo porque la administración concursal, yo ya lo he dicho, y es verdad, Abraham, los dos hemos vivido situaciones increíbles y que han acabado como han acabado en la jurisdicción penal. Sí, pero frente a esos hay otro cuerpo profesional diligente que estaba formado, que se está dedicando y que se está retirando de los concursos, entre otras cosas, para evitar asumir responsabilidades, porque años después te vienen
te vienen y ya no es que te venga la administración tributaria, que el imperio de la ley, actuación con sujeción a la ley y al derecho, presunción, sino demandas en el orden civil o querella que algo queda, que dices, pero bueno, de momento yo me tengo que ponerme a gastar mi dinero, en el caso de la jurisdicción penal, en abogado y procurador, porque la querella se admite a trámite en cuanto tiene prima facie visos de viabilidad, si no te lo tumban en la audiencia provincial, con lo cual tienes a las administraciones pensando, pero vamos a ver, como decía mi madre, pero ¿a quién maté yo? Mejor me busco otro ámbito jurídico. Y yo me temo que administradores concursales, profesionales buenos, cada vez más se están replanteando que a quién mataron ellos para estar jugando en esta liga. Sí, es verdad, pero ¿como consecuencia de qué? Es decir, su temor ¿viene más por la agencia tributaria o viene más por los acreedores en el concurso? Pues sinceramente, de todos, Abraham, de todos. Porque los que son verdaderamente responsables lo que ven es la cantidad de alternativas, triunfarán o no, pero la cantidad de alternativas que existen para aquellos que no han cobrado en el concurso, cobrar contra patrimonios terceros. Y te insisto, el tema de amenazar con una querella o con una acción o con no sé qué, pues es poderoso. Entonces, creo que no es tanto por uno o por otro, no me puedo poner en su pellejo, pero si yo fuera ellos, a lo mejor porque soy muy temerosa, lo que vería es, cachis, cuando empezó la ley concursal, se conseguían por un concurso muy buenos, otros no tan buenos. Los jueces de lo mercantil ahí pues distribuían, o vamos a decir que esa era más o menos la filosofía, ¿no? Tenías un rendimiento, tenías una expectativa razonable y lo que veías exclusivamente era el viejo 36 de la ley concursal, que ante el juez de lo mercantil te podían exigir una acción social, una individual. Te lo leías y decías, pero vamos a ver, el juez de lo mercantil que me conoce, que me estaba hablando, me conoce y sabe cómo he funcionado. No hay caso. Pero desde el momento en el que te empiezan a derivar responsabilidad, primero empieza la administración tributaria y detrás, corriendito, te viene la seguridad social y además ampliando el elenco. Entonces dices, espérate, que a lo mejor acabo siendo yo el objetivo. Si además de eso lo que ves es que te empiezan a abrir otras vías con aquello de que el anuncio del ejercicio de acciones legales no está dentro del tipo penal de amenazas, pues entonces yo me lo veo y me lo digo, pues hombre, antes tenía una situación en la que tenía una rentabilidad y muy poco peligro. Y ahora lo que veo es muy poca rentabilidad y mucho peligro, porque todo esto es un efecto llamada. Es decir, la sentencia del Tribunal Supremo es un efecto llamada. La resolución de la Dirección General es un efecto llamada. Y a partir de ahí nos vamos moviendo. Entonces, Abraham, yo, en fin, y partiendo de la base de que tú me lo estás contando y le estás poniendo un dato objetivo que es un número. Incentivemos que haya administradores concursales profesionales y que tengan un ámbito de actuación. Bien, veremos. ¿Te acuerdas, Conchita, de la frase de Garrigues Walker que tú y yo hemos utilizado? Sí, el estaba relativa a los administradores sociales. Sí. Y yo la he actualizado, Alfonso. Yo ya he incluido otros deportes, que es bajar por pistas sin señalizar, pues no sé, navegar, hacer submarino en las fosas, submarinismo en las fosas marianas, esas cosas, más o menos. Sí, no me líos. En fin. Carmen, pues yo creo que casi podríamos ir dando entrada al público para que nos haga preguntas. Sí, han estado un poquito tímidos hasta el final. Hoy han entrado poquitas, pero bueno, Merichel pregunta, dice, buenas tardes, muy interesante. Estoy pensando en el artículo 487.1 segundo del texto refundido. Si la Administración aplica el artículo 40 de la Ley General Tributaria, no es derivación de responsabilidad.
Entonces, puedo solicitar la exoneración de pasivo insatisfecho, ¿no? Gracias. A ver, la verdad que no sé cómo ha conseguido mezclar los dos, pero lo que creo que es muy importante, y la exoneración del pasivo tiene su propia problemática, es centrarse en el 40, porque si no lo volvemos a mezclar todo. Es decir, si tú lo que tienes es un concurso sin masa, luego lo apuntó Abraham, puedes mirarlo a unos efectos u otros, pero aquí estamos hablando de personas jurídicas. El 40 no está pensando en personas físicas, está pensando en personas jurídicas. En personas jurídicas que, por supuesto, ahí no tienen exoneración de deuda alguna. Estamos hablando de personas jurídicas que se disuelven, no se liquida el patrimonio y cómo lo paso a los accionistas. Pero no mezclemos con la exoneración. Aquí estamos en personas jurídicas, no físicas. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Si veis que se me está escapando... Creo que Meritxell puede estar pensando en que el sucesor, a su vez, concurse. De concurso a concursito. Pero es que... Tengo un apunte de Meritxell que se refiere a un socio de la persona jurídica. Sí, claro. La persona física que pide el concursito. A ver, si a su vez el socio entra dentro del supuesto y reúne todos los requisitos de la exoneración, puede hacerlo, pero cuidado con el límite de la exoneración de los créditos de derecho público. Y otra cuestión también, Conchita. Tú fíjate, imagínate ese supuesto en el que efectivamente el socio pide el concurso sin masa y tiene la EPI. Y como no se ha derivado, no hay una resolución firme de derivación de responsabilidad, no tiene barrera de entrada. El tío solicita sin ningún tipo de problema. Pero dentro de 2 años le derivan la responsabilidad. Claro, sería una deuda nacida con anterioridad, pero en lo que a él le corresponde... No. Quiero decir, que es una deuda nacida con anterioridad. Pero la derivación sí que la tiene que pagar porque es una deuda no afectada por la resolución EPI. Claro, estamos pensando en un socio muy diligente y muy rápido, que según la ve venir, se declara en el concurso, entra con el concurso sin masa para que no se la transmitan. Pero ahí te estaba a punto de interrumpir, discúlpame porque lo has cerrado perfectamente. La deuda para el responsable nace en el momento en el que le derivan a él y no en el momento en el que le comunican el inicio del procedimiento, sino cuando se dicta el acto administrativo de derivación de responsabilidad. Con lo cual, si se apura, ¡ja!, es posterior. Exacto. Exacto. Era una cuestión que nos la habíamos planteado, en fin, en un foro de debate y tal, y claro, y unos decían, claro, pero es que la deuda originaria era de la sociedad. Lo comentamos a efectos de prescripción y tal, ¿no? Claro, era de tal, claro, pero otros con buen criterio, que es justo lo que tú ahora sostenías, ¿no? Ya, pero ¿cuándo nace la deuda para esa persona? No nace cuando nace para la persona jurídica, sino en el acto de derivación, ¿correcto? Efectivamente. Por lo tanto, la resolución EPI no le afectaría porque es un crédito que es ex post, correcto. Exacto. Correcto. Yo estaba siendo buenina y pensando que es que se quería que como consecuencia de la sucesión entra en concurso y además en un supuesto de concurso sin masa. En ese caso, lo que yo decía es cuidado por los importes para poder acceder y también tenlos en cuenta los efectos de la exoneración. Pero si es sumamente brillante y lo que dice voy a acelerarme, cuidado que es posterior y la pagas. Correcto. Muy bien. Meritxell dice, en efecto, me refería a las barreras de entrada de la exoneración. Dice, no puede entrar el socio si le han derivado la responsabilidad. Si es un sucesor, quizás sí. Que hay que ver cómo se interpreta. Pero siempre que sea firme la resolución, ¿eh? La resolución tiene que ser firme. Si no es firme, no es barrera de entrada. Sí, aparte yo creo que siendo una norma prohibitiva tiene que ser objeto de interpretación estricta y si habla de derivación no es sucesión. Mira, que me corrija la administrativista. Yo ahí, Alfonso, si soy la administración tributaria, doy la batalla. Doy la batalla por esto que os estoy comentando, de que es un supuesto de interpretación restrictiva y que no lo pueden hacer. ¿Cuál sería la vía creativa?
Pues entender que están dentro de la misma sección y el artículo 40 que regula la sucesión y 41 y siguientes que regulan la derivación. Entonces, decir que se refiere a los dos, pero la administración tributaria te va a saltar rápido. Eso es. Bien, la siguiente pregunta es de don Javier Flamarique y él dice, si se solicita el concurso sin masa una sociedad que previamente había acordado la liquidación, es decir, que se ha liquidado antes de solicitar el concurso, ¿se eludiría la responsabilidad del artículo 40 que se ha citado? O sea, lo que tenemos es una sociedad disuelta y liquidada, pero a Sí. ver, cuidado porque la liquidación puede ser esto típico de presentar un balance. Liquidación es liquidación. ¿Me explico? No vale decir acuerdo de disolución y a los efectos de la liquidación y cancelación de asientos registrales presento un balance de activo o pasivo y ya lo cierro. No, liquidación es liquidación, actuaciones de liquidación, porque si no estaríamos yendo contra el tenor de la norma, que lo que busca es aplicarse a aquellos supuestos en los que de forma acelerada se cierra la sociedad sin hacer esas oportunas operaciones de liquidación. Madre del amor hermoso, la gente ya está yendo dos más allá. Interpretación La gente restrictiva. hila muy fino, Liquidación. pero El darse caso, por cuenta, ejemplo, de la resolución de la Dirección General de los Registros, lo que viene a decir es que es perfecto. Lo que le ha traído el liquidador es un activo y un pasivo, y con eso ya está a los efectos del cierre registral. Pero ese supuesto activa, a mi juicio, el artículo 40, porque no es materialmente una liquidación de realización de activos y pasivos. Tengan en cuenta que en el caso del... es que son muy parecidos la sentencia del Supremo. Hay un activo y un pasivo. Como el pasivo está todo grabado, pues ya está. Concurso sin masa. No se siguen las operaciones de liquidación. Porque como se lo va a llevar todo un acreedor, ¿para qué? Pues eso es la misma en vía societaria. Es la fórmula de decir, le traigo al registrador lo que necesita para cerrar. Y entonces es todavía más eficaz. No necesito ni siquiera un abogado y un procurador para irme a un concurso ni arriesgarme a nada. Me voy al registrador mercantil. Bueno, pues ambas dos en común lo que tienen es que no ha habido más que una constatación de una situación patrimonial. Cada vez que eso sea así, no habrá una liquidación y irán por la vía de la sucesión. O pueden intentarlo. Albert de hecho, en el Díaz, caso, perdón, Alfonso. no, decía que No, no, continúa. En el caso Noralia no hubo liquidación antes, no hubo liquidación durante el concurso, porque el concurso nació y murió en la misma resolución, y por lo que parece no hubo liquidación después, porque Conchita, que explicó muy bien los detalles, acordaos que al principio aplaudía. Se convoca junta, se liquida, pero realmente no se debió liquidar porque No. debieron ver que eran insolventes, se va a concurso, del concurso salen rebotados y tampoco se liquida con posterioridad. Con lo cual, has tenido realmente dos liquidaciones, una preconcursal y otra posconcursal, pero formales. Material parece que no se liquidó nada. Claro, ¿por qué? Porque lo que se debió de ver es que si Sareb tenía grabado el 90% del patrimonio, ¿a qué afán hacer operaciones de liquidación? Estás Directamente bloqueado. Sareb ejecuta, perdón. Que estás bloqueado porque o te Claro, acepta una dación y pago o te ejecuta. Pero claro, entonces estás noqueado, pero tú lo que has querido es ir por el libro societario y dices, me encuentro en esta situación, perfecto, acuerdo de disolución, liquidación, y digo, me tengo que ir al concurso. Y en el concurso es cuando simplemente se constata la situación y ni más. Ojo, que evidentemente lo que ahora sabemos es que había más pasivo. Otra cosa es que no se hubiera constatado en el activo y pasivo que se presentó. Había más pasivo, ya, pero con eso se cerró. No era necesario ir a más. Una de las cosas que dice la sentencia del Supremo es que obviamente tras esas decisiones societarias, la sociedad, con la doctrina del Tribunal Supremo,
sigue existiendo y puede ser demandada pasivamente, le pueden ejecutar. Claro, le pueden ejecutar, pero las cosas, y también lo dice, el activo, los bienes grabados, no pasan a ser res nullius. Alguien es un titular de las mismas en el registro de la propiedad. Es decir, tú vas acelerado, el cerrojazo, ya, pero es que las relaciones patrimoniales, las relaciones laborales necesitan una solución. Y privamos de esa solución que hasta ahora era la ordenada del concurso para resolver de forma expeditiva esos miles de expedientes en los cuales no había activo real en condiciones y había un pasivo voluminoso. Albert Díaz, en relación a este tema, pregunta: ¿y si tras esa liquidación sobreviene un pasivo que no se tuvo en cuenta en la liquidación societaria? ¿Y tras Así. cuál liquidación? A ver, la ley de sociedades de capital regula el pasivo sobrevenido. Cuando ya has cerrado formalmente la liquidación, has otorgado la escritura pública de extinción, la has inscrito en el registro y hay un activo o pasivo sobrevenido, la ley lo regula. No sé si se refiere esta persona a esa circunstancia o a una liquidación societaria tras el auto de conclusión, bien del 176 bis 4, bien del 37 bis o ter ahora. Si nos pueden repreguntar. Sí. La primera opción. ¿Cuál era la primera opción? Pasivo sobrevenido una vez liquidado, me parece. Bueno, pues ahí nos vamos a la ley de sociedades de capital, la abro, nos vamos al 401, 402, por ahí. Tras la liquidación mercantil, sí. Pasivo sobrevenido, 3,99. Pues si ha habido cuota de liquidación satisfecha a los socios, lógicamente es una cuota de liquidación que se les ha pagado, digamos, de forma incorrecta, porque no puede cobrarse cuota de liquidación antes de haber pagado consignado a los acreedores. No se puede pasar al estadio de los socios sin haber antes liquidado completamente a los acreedores. Si surge un pasivo sobrevenido, aquí confluye responsabilidad del liquidador, que es párrafo segundo, o apartado segundo, mejor dicho, el 399, y responsabilidad solidaria de los socios, ahora bien, cuantitativamente limitada a lo que percibieron por la cuota de liquidación. Es decir, lo que han percibido, pero que quizás no deberían haberlo hecho si ese pasivo, que es de reciente aparición, hubiera estado reconocido por el liquidador con carácter previo. Muy bien. Otra de las preguntas, José Domenech nos dice: hola, querría preguntar sobre el acuerdo de los magistrados de los juzgados mercantiles de Barcelona. Han acordado que el auto de declaración de concurso podrá requerir al concursado comunicar toda la documentación del concurso a los acreedores. ¿Cómo puede ser si la ley no lo contempla? A ver. Bueno, pues... Repítelo, sí, repite tira, la pregunta. Sí, dice, está preguntando sobre el acuerdo de los magistrados de los juzgados mercantiles de Barcelona. Allí pone: han acordado que el auto de declaración de concurso podrá requerir al concursado comunicar toda la documentación del concurso a los acreedores. ¿Cómo puede ser si la ley no lo contempla? O sea, ¿cómo puede ser que puedan comunicar toda la documentación a los acreedores si no está contemplado en la ley? Creo. ¿Pero aquí toda documentación se refiere a la que se presenta con la propia solicitud? Sí. O sea, no sé, yo no recuerdo ese extremo de los acuerdos, en concreto. Yo tampoco. No lo recuerdo. A ver, pero con carácter general. Es verdad que los Dice que jueces sí, somos exactamente, la que conscientes. se presenta con la solicitud. Sí, los jueces somos conscientes de que el concurso sin masa no es una solución.
Y yo estoy de acuerdo con que se está dando un marchamo de legalidad a lo que toda la vida fue el cierre de hecho. Es más, tan es así que en las demandas de responsabilidad societaria que se están presentando contra los administradores y o liquidadores tras ese cierre en falso del concurso, por el concurso sin masa, el argumento defensivo más socorrido es, no, oiga, yo no he cerrado de hecho, yo he cerrado de derecho. El problema generalmente es que no has liquidado ni de hecho ni de derecho. Es lo que viene a imputarles la sentencia del Supremo. El centro de imputación, que en este caso no estamos hablando del centro de imputación residual de la persona jurídica, el centro de imputación va a pasar a ser para esos administradores o liquidadores que no han liquidado o que no han liquidado bien. Lo que no se les va a poder imputar es que cerraron de hecho. Antes, al contrario, han cerrado de derecho. O sea, ellos formalmente sí han hecho una profilaxis concursal. El problema es que no es suficiente. Tienen que hacer luego una profilaxis societaria, que es la que se está omitiendo en la mayoría de los supuestos. Un extremo de valentía, y para lo que yo manifiesto mi respeto a los jueces mercantiles de Barcelona, es una advertencia muy clara que hacen al empresario. Y les dicen, mira, si tú tienes trabajadores, pide que te nombre un AC. Porque si no lo haces y dejas a estos señores colgados, olvídate del EPI. En fin, lo dicen así, no con estos términos, pero en fin, olvídate del EPI y ojito con el 241 de la Ley de Sociedades de Capital. Ojito con la posibilidad de que podamos ver qué es lo que has hecho a efectos de extender las deudas a ti. Y eso sí que es un ejercicio de valentía. A través de estos acuerdos, yo creo que los propios jueces están reconociendo la necesidad, utilidad de la AC en ciertos extremos, especialmente con los trabajadores. Oiga, no les puede usted dejar a estos señores colgados 3 años. Por tanto, oiga, si usted tiene trabajadores, pida una AC, que yo se la nombro, pida una AC, pero no deja a los trabajadores colgados. Y eso es un elemento que yo entiendo muy a considerar, muy a valorar, que han sido muy valientes y que, bueno, de alguna forma trata de enmendar las deficiencias del concurso sin masa a efectos laborales. Claro, es que uno de los supuestos en que muchos jueces de lo mercantil no activábamos el mecanismo del antiguo artículo 176 bis, luego pues ya no me acuerdo si era el 484 o del texto refundido, etcétera. Es decir, el concurso sin masa en unidad de acto y de auto era que hubiera trabajadores. ¿Qué hacíamos? Sospechábamos que no había masa, pero nombrábamos a un administrador concursal y nos cumplía una doble función. Primero, ver si había algo, si faltaba masa que debía estar allí, y segundo, emitir las certificaciones para el Fogasa. Y oye, si a los 2 o 3 meses quedaba claro que allí no había masa futurible a través de acciones rescisorias, calificación concursal, acción social de responsabilidad, vamos, lo que dice ahora el 37, creo que es TER o el Quater, pero tú ya tenías cubiertos a los trabajadores y ya tenías una tranquilidad de conciencia de que no les metías un rejón, porque todos sabemos cómo está de sobrecargada la jurisdicción social, bueno, si es que hay alguna que no lo esté, pero el legislador debería haber previsto en el 37 bis como un supuesto que no fuera de insuficiencia de masa, una excepción que si había trabajadores... Correcto, exacto. Que nombrar administrador concursal, que no fuera aplicable el régimen del concurso sin más. Exacto. Y esto ha sido una imprevisión, porque era un supuesto que cualquiera que trabajara en la instancia sabía que tendíamos a no aplicar el régimen del concurso sin masa cuando había trabajadores. Y aparte esto no saturaba los juzgados, Abraham. Correcto. Esto no nos saturaba. Correcto. Es decir, lo que era el concurso express
el 478, lo que era el concurso express, oye, oiga, ¿tiene usted trabajadores? Yo lo nombro en una C. Y no hay nada aquí, ningún problema. Investigas un poquito y en 3 meses todo ventilado y todo liquidado. Los trabajadores pagados y se ha acabado. Y ahora nada. Fíjate, tanto es así que, fíjate que en el microempresa, el empresario puede solicitar AC. Es uno de los supuestos. Lo puede solicitar también el empresario, lo puede solicitar el 20% de los acreedores o el 10% si tiene actividad. Pero de por sí en el concurso sin masa no puede el empresario solicitar AC. Entonces, tú fíjate hasta qué punto tienes tú que superar la ley a través de unos acuerdos mercantiles, porque al final es casi una transgresión de la ley. Alguien podría decir, oiga, si el empresario en el concurso sin masa no puede solicitar AC, solo pueden solicitar los acreedores. O sea, tú fíjate hasta qué punto está mal parida la norma que ni siquiera da la oportunidad, como en el de microempresa, de que el empresario, si ve ciertas dificultades, oiga, nombra AC, no. Entonces, de oficio el juez podría, Alfonso, o sea, de oficio, en un concurso sin masa, podría... No, Es que si no no. está dentro de los supuestos previstos en la norma, es un ejercicio de voluntarismo. Exacto. Problema. Lo siento. Solo puedes si llegas a la conclusión de que no es un concurso sin masa. Exacto. Pero eso es forzar. Claro. De hecho, te lo pueden recurrir. Em, Resulta increíble. Echando un poquito la vista atrás, lo que costó sacar la ley concursal de 2003. Después de tanto tiempo de una ley mal llamada suspensión provisional de pagos. Y de repente, desde 2003, es que no pasaba años sin que no... Ha habido unos años y luego es que parecía como un juego. No pasaba momentos sin que no quisiéramos cambiarla. Y en cambiándola, de repente llegamos al concurso sin masa, que es el resultado de buscar una solución práctica a los jueces de lo mercantil a un supuesto de hecho que se estaba dando frecuentemente. O sea, había una práctica, vamos a decirlo así, que requería ser positivizada por razones de seguridad jurídica. Cachis, vas, lo haces y el resultado es manifiestamente peor de lo que teníamos antes. Peor, Esto es una peor. reflexión, ¿eh? A veces, el legislador pretende anticiparse a la realidad y no acierta. Y en casos como este, en el que tiene una práctica judicial potentísima que trata de dar cabida, cada vez que se sale de ella, algo pasa. Y fijaros, creo, y esta es una humilde posición, ¿vale? Creo que el problema que tiene el concursal es que es norma cierre de ordenamiento jurídico y no lo queremos ver. Es decir, debería de tener en cuenta más las soluciones y los problemas que tienen el derecho tributario, hoy han salido el derecho tributario y la parte del derecho social. Y tratar de darles buena cabida y cerrarlo todo dentro del concurso. Pero es imposible. Cada vez que intentan una solución se escapa algo por algún lado. Porque las que yo he comentado, a ver, clarísimamente debían de estar en la mentalidad y no. De hecho, no sé si lo veis, a lo mejor como yo lo estoy viendo, pero yo veo una huida del derecho concursal. Totalmente. Es una huida del derecho concursal. En 2003 era una norma maravillosa, uniendo todos los procedimientos, una jurisdicción única, y todos aquí hormaos. Y de repente, ahora echas la vista atrás, 20 años después, y dices, Dios mío, aquí no quiere quedarse nadie. El primero, concurso sin masa. Y a partir de ahí, todos vamos a buscar nuestras formas alternativas. Volvemos al origen. Dios del amor hermoso. Esto es como una película circular. Sí, fíjate hasta qué punto. ¿Eh? Sí. No, digo, fíjate hasta qué punto No. es ridícula la situación que, por una parte, y viviendo de la experiencia de Barcelona, de los 650,
450 son sin masa, muy bien. Además metemos microempresa, no funciona la plataforma. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el mundo intenta buscarse la vida y nos sacamos el constructo de, si la microempresa no tiene masa, lo derivo al concurso sin masa. Que es la postura por la que han optado también los jueces de Barcelona, que dicen, no, si el microempresa no tiene masa, me voy también al concurso sin masa. Total, que el 90% de toda la concursalidad en España lo están regulando los 4 jinetes de la ¿sabes? Toda la concursalidad de España se regula a través de 4 artículos. ¿Y para qué queremos el resto? Es un poco, ¿no?, el pensamiento, ¿no?, que estabas exponiendo, ¿no?, Conchita. Es decir, al final toda la concursalidad de España la regulamos en 4 artículos. Esto es ridículo, esto no tiene ningún sentido. Sí, con el grave problema de que lo que estaba previsto, como dice muy bien Conchita, como una norma de cierre, tú de una liquidación societaria o la completabas con pago a todos los acreedores, porque si no, no te otorgaban la escritura de extinción, o ibas al concurso y el concurso se cerraba, pero no se cerraba nunca en falso. Liquidabas hasta donde hubiere que liquidar y ya no había más activos para liquidar. Siempre habría pasivos residuales, pero no activos con que satisfacerlos. Desde el momento en que ya en el año 2012 empiezas a permitir que el concurso concluya bien de forma sobrevenida, pero a lo peor de forma inicial, con activos sin liquidar, ya deja de ser norma de cierre. Porque hay veces que es simplemente un paso, un tránsito. El problema es que no nos movíamos mal en los juzgados con la anterior regulación y ahora con la actual, sí, quizás se pueda decir, hombre, están desaguando bien los juzgados de lo mercantil. Sí, pero ¿a qué precio? Exacto. En mi opinión, al precio de que todo, es decir, los únicos que cobran el concurso sin masa es tesorería derivando y agencia tributaria derivando, nadie más. Claro, ¿y qué pasa con los proveedores? ¿Y qué pasa con los trabajadores? Y es justo lo que decía Alfonso, es decir, consiguen desaguar, consiguen que vaya todo funcionando bien desde el punto de vista estrictamente de la organización judicial, hasta cierto punto, porque sobrecargas los sociales, como muy bien decía antes Conchita, pero todo lo que es el tráfico mercantil jurídico de responsabilidad, de honorabilidad en las deudas, de tener una cierta tranquilidad de que si le estoy vendiendo tornillos a este señor, no va a pegar persianazo y me va a dejar colgado, que algún tipo de responsabilidad va a tener, pues no. Entonces, observo con preocupación que en esta nueva regulación, todo se limita a 4 artículos y 2, los únicos que cobran son agencia tributaria y tesorería por derivación. Claro, esto, ¿cómo fomenta la emprendeduría? Una ¿Qué pregunta. garantiza el tráfico? Una pregunta, Abraham. Acogiendo eso, la recaudación del Fogasa en los concursos también tenderá a bajar, ¿no? Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Claro, es decir, ten en cuenta que nosotros hacemos cálculos a final de año. La norma entró en septiembre del 22. Esos 2 meses la gente se va acoplando y tal y cual. Solo será a finales del 24, cuando hacemos números del 23, cuando veremos cómo vamos de recaudación. Yo, en principio, los números provisionales que tengo, en efecto, hemos bajado. En Barcelona recuperamos en el 23 23 millones, y ahora a estas alturas llevamos 6. Por lo tanto, ya se nota la bajada de lo que estamos recuperando. ¿Por qué? Porque nadie controla nada. La ACE no controla nada, no hay ACES. Claro. O sea, los números provisionales que tengo a fecha de hoy, precisamente la semana pasada los estuve mirando, ya es una bajada en la recuperación de Fogasa, derivado de eso, de las liquidaciones fraudulentas previas a la solicitud del concurso sin masa. ¿Tenemos más preguntas, Carmen? Sí, quedan 2 de José Sichar. Dice, por un lado, ¿tiene importancia el valor de realización del bien que se deja de liquidar?
Y su segunda pregunta es, en caso de que el administrador concursal decide pedir la conclusión por insuficiencia de masa, ¿qué puede hacer el socio para evitar su futura responsabilidad? ¿Convocar junta para nombrar un liquidador post-concurso? Alfonso, esa te mola a ti, te estoy viendo. O es que no sé si te he presentado mal. A ver, vamos a ver, el hecho de que existan o no bienes subsistentes no se tiene en cuenta. Es decir, la clave está en disolución sin liquidación, haya o no haya bienes subsistentes. En el caso de Realia, algo debía de quedar por el hecho de que el 90% estaba grabado y un 10% no, pero es indiferente. La clave se pone en el pasivo y no en el activo, es decir, que la deuda subsista y no haya habido una operación de liquidación. Y a la segunda, si lo que ha existido es un concurso que se tramita bien y al final se liquida, es decir, se han desarrollado operaciones de liquidación y al final se cierra por lo que se llama una insolvencia sin masa sobrevenida, en ese caso no hay problema. Lo que el presupuesto, de hecho, que define la norma y que yo sinceramente creo que hay que interpretar restrictivamente es que no haya liquidación, que se abre y se cierra. O que te vayas al registrador mercantil con, ala, allá está, cerrado. Pero en el momento en que haya operaciones de liquidación, sensatas operaciones de liquidación, se desactiva la aplicación del artículo 40 en su peor redacción. Ojo, queda en la bonita o en la esperable, y es que el socio responde hasta el límite de la cuota que haya percibido en la liquidación, algo que es razonable y coherente con lo societario y lo que haya recibido en los 2 últimos años. Ahí, en la pregunta, hay una doble perspectiva. La que ha explicado Conchita desde el punto de vista del artículo 40, claro, lo que ahí se imputa es que no hubo liquidación en absoluto. Desde el momento en que hay una liquidación concursal, con un administrador concursal nombrado, el socio yo creo que tiene que tener tranquilidad. Exactamente. Cuestión distinta es que pueda haber algún otro acreedor que pueda exigirle responsabilidad, no ya a los socios, porque en derecho privado no hay mecanismo de extensión de responsabilidad a los socios. No hay un artículo 40 de la Ley General Tributaria. Puedes exigir responsabilidad si además de socios, administrador o liquidador, pero por actos realizados, o más bien por omisiones, como administrador o liquidador. Yo, si soy socio, recibo el auto de conclusión del juez y hay activos sin liquidar, yo hago junta universal o convocada si has quedado descabezado porque ya no hay administrador concursal y los administradores societarios con la apertura de la liquidación han sido cesados automáticamente por imperativo legal, o haces junta universal que no necesitas convocatoria o pides convocatoria por los mecanismos supletorios. Y primer punto del orden del día, nombramiento de liquidador, salvo que opere la reconversión de los antiguos administradores en liquidadores y que completen hasta donde puedan las operaciones liquidatorias, pero no ya por problemas que vayan a tener los socios, que a mi juicio no los van a tener, como bien explicaba Conchita, sino para evitar tener problemas como administradores o liquidadores, sobre todo por falta de liquidación de ese residuo. Por hacer un cierre, a ver, la acción recaudatoria se puede dirigir contra el socio por la vía que estamos tratando hoy monográficamente del artículo 40, pero no nos olvidemos que también puede ser declarado responsable solidario cuando, 42 de la Ley General Tributaria, cuando colabore en la ocultación o transmisión del patrimonio social. En ese caso, sí, lo típico de operaciones de alzamiento de bienes. Ahí el socio es responsable, pero es por otro título jurídico del que estamos hablando. Bueno, Carmen, pues salvo que me digas lo contrario, hemos llegado al fin del encuentro. Sí, efectivamente. Bueno, José Ocampo dice, pero ¿no sería más oportuno pedir una reapertura del concurso por aparecer bienes? Bueno, Ya pero como tiene que ser cierre. un activo sobrevenido, porque hay algunas veces que en el juzgado, por activos no sobrevenidos, ya existentes, no liquidados, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez Sareb o alguna entidad bancaria, nos decían,
no, esto es un activo sobrevenido. No, el activo ya estaba. Sobrevenido es aquel que que era aparece. de ignorada existencia y aparece con posterioridad. Y entonces eso es el presupuesto de hecho para la reapertura. Pero no, tú normalmente concluyes porque no hay más activos. Y aún así, para que reapertures el concurso, tiene que ser un activo con una cierta sustancia. Consistente, claro. Mm. Porque imaginaos un activo con poco valor venal que tengas que repartir el dinero entre una masa muy atomizada de acreedores. Es, es un grave problema porque hay veces que, y esto es verídico, al administrador concursal le cuesta más efectuar la transferencia que el importe de la cuota parte para cada acreedor. Sí, 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 así es, así es, así es. Bueno, Pues Carmen, pues yo hemos creo que llegado al final. podemos dar con esta cuestión de José Ocampo el encuentro Sí. por cerrado. Conchita, Abraham, muchísimas gracias Muchísimas por haber gracias a estado todos. con nosotros. Ha Un sido placer, muchísimas gracias. para mí un Muchísimas encuentro gracias. muy grato. Ah, ha sido un rato muy, Igualmente. muy interesante, la verdad. Encantada de volver a coincidir con vosotros. Pues ya Un está. abrazo fuerte a Muchas los dos. gracias a todos y feliz tarde. Igual. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.